El 16 de noviembre del 2021, el exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en un conversatorio sobre los desafíos de la primera infancia en la pandemia organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina, decía que el Gobierno tenía como objetivo lograr un mayor acompañamiento de las familias y dotar a las carteras de más personal, todo eso en el objetivo de destinar 30 millones de dólares, decía, para la primera infancia, que se encargaría el Gobierno de atender las condiciones edilicias de cada vivienda en donde resida un menor. Decía, el Uruguay aspira a ser un país desarrollado y por ello tiene que poner el eje en la primera infancia. 16 del 11 del 2021. El 6 de octubre del 2022, Isaac Alfi, entonces director de la OPP, decía, ante las cifras de pobreza reveladas en ese año del 10,7%, 380.000 uruguayos, decía, la situación no mejoró a pesar de las transferencias monetarias. Hemos pensado una explicación y no la tenemos. El 14 del 10 del 22, la señora vicepresidenta de la República se reunió con Alfi y decía, la escribana Argimón, los 50 millones de dólares anuales previstos en la rendición de cuentas del 2021 aún no se han ejecutado y planteó agilizar el andamiaje para que eso sea posible. Se lo dijo a Alfi esto unos días después de que Alfi dijera que no sabía, no tenía explicación para lo que estaba pasando. Los datos revelados hace unos poquitos días respecto del año 2023 nos dicen que entre los menores de 6 años la incidencia de la pobreza es del 20,1%, entre los 6 y los 12 años del 18,3% y entre los 13 y los 17 años del 17,9%. El 44% del total de pobres del país tiene menos de 18 años. Datos estos del INE. El INE nos dice también que la distribución es heterogénea en cuanto a estas cifras. Los departamentos del norte son los que tienen los guarismos más altos, todos tienen más de un 8% de pobreza, en tanto que Colonia, Flores, Maldonado y San José son los que tienen los números más bajos, de hasta un 3,9%. En el caso de Maldonado, nos faltan más datos, más información desagregada, todavía no están los datos del censo, pero fíjense ustedes que en noviembre del 23, por el expediente 710-2023, le propusimos al señor intendente, en una iniciativa que planteamos acá en la sesión, que la Intendencia celebrara un convenio con el INE a fin de relevar la situación de la pobreza en Maldonado y específicamente la de la infancia y adolescencia. Desde el 15 de noviembre del 23, ese expediente está en la Dirección de Desarrollo Social y no registra movimiento alguno. En lo que tiene que ver con la pobreza por edad, señala el informe que la población comprendida entre los tramos de los menores de 6 años, de 6 a 12 y de 13 a 17, o sea, en todas las franjas etarias, es donde se registra la mayor incidencia de la pobreza independientemente de la región del país que se considere. O sea que la pobreza se concentra entre los 0 y los 17 años, cualquiera sea la región del país que consideremos. La pobreza infantil duplica la del promedio de la población en general y según la CEPAL somos el país con el perfil de mayor infantilización de la pobreza de la región, que hace referencia a la diferencia entre la pobreza infantil y la diferencia y la pobreza en general, que como sabemos, en un caso es del 10% y del otro, en el caso del infantil, del 20%. Duplica la pobreza general del país. En junio del 21, la ministra Arbeleche y el exministro Martín Lema anunciaron en la prensa que se destinaría una partida de 50 millones de dólares a partir del 2022 al programa de apoyo a la primera infancia. Pero, según surge de la discusión parlamentaria de la rendición de cuentas correspondiente, no se presentó en esa oportunidad ningún plan acerca de cómo se llevaría a cabo ese trabajo, ese programa de apoyo a la primera infancia con 50 millones de dólares.
prórroga solicitan varios ediles. Votamos. En 22 en 23 es afirmativo. Puede continuar. Gracias, compañeros. Así nació lo que era el programa 404, de atención integral a la primera infancia. A pesar de todas las declaraciones de los diferentes ministros que pasaron por el Parlamento durante la discusión de la rendición de cuentas, no aparecían instancias de articulación entre los diferentes organismos que debían ejecutar esos 50 millones de dólares, no aparecían tampoco, no sabían en la mayoría de ellos cuántos recursos de esos 50 millones les correspondían. El bono crianza que se había empezado a ejecutar, que se empezaría a ejecutar, otorgaría 2.500 pesos a unos 65.000 hogares, y en lo que tenía que ver con el INAU, se llegaría con la cobertura del CAIF a 17.000 niños y niñas. Sin embargo, a inicios del mayo del 22, Lema presentó junto a otras autoridades en el mes de la infancia y el lanzamiento de lo que llamó el Plan Nacional hacia la primera infancia, pero tampoco apareció ningún plan que detallara, que le diera contenido a ese nombre. En la rendición de cuentas del 21, que se discutía en el 22, es donde surgen estas declaraciones que recién leíamos, del exdirector ahora de OPP, Alfi, que decía no se explicaba lo que estaba pasando, y de la vicepresidenta que decía, bueno, a ver qué pasa con estos 50 millones que no se ejecutan. Y así es que de la discusión parlamentaria de la rendición de cuentas del año 22 surge que el bono crianza, que primero fue de 2.000 pesos y después de 2.500, se otorgó a diciembre del 22 a 29.000 beneficiarios en 25.000 hogares, cuando el objetivo era llegar a 65.000 hogares. Lo mismo pasó con el convenio que debía celebrarse con INAU para la cobertura ampliación del Plan CAIF, donde el propio presidente del INAU, Pablo Abdala, planteó que creen que la meta de 17.500 niños se logrará recién en el año 2025. Asimismo, el gobierno en este manejo que ha hecho del tema del abordaje de la pobreza infantil y de la escasa concreción de los objetivos que se planteaba, propone hacia el 2024 una nueva institucionalidad para llevar a cabo esas metas y objetivos que dice tener, pero que a la luz de los datos que vemos, que leímos, que hemos leído todos en estos días, que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, vemos que lo que ha hecho ha sido no solo insuficiente, sino que además ha sido descoordinado, improvisado, con creación de nuevas institucionalidades. La coordinación que ejercía la OPP pasó a la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas que creó la LUC, una agencia que solo tiene 11 funcionarios y que en las rendiciones de cuentas hacia el año 22 y hacia el año 2023 no rendía ninguna cuenta de lo que hubiera actuado. Ahora se creó otra cosa, que es un fondo de infancia que tiene como objetivo poner fin a la pobreza infantil. Entonces, lo que vemos a lo largo de esta resumidísima exposición es que la actuación del gobierno es improvisada, es insuficiente y que no ha logrado subsanar en absoluto la situación de la pobreza infantil que existe en nuestro país. Y como corolario de esto, el 6 de marzo del 2024, el presidente de la República, en declaraciones brindadas en Telenoche, se refirió al marcado aumento de la pobreza infantil en el Uruguay, reconociendo los desafíos que su administración ha enfrentado en la lucha contra esta problemática. Hablé de estos temas con Martín Lema, dijo, y este es un tema de preocupación. Tuvimos una rendición de cuentas específica de primera infancia y familia, que era esto a lo que nos estábamos refiriendo. Hay un tema de contexto que debe ser abordado, dice el presidente de la República. Es un núcleo duro que nos ha costado muchísimo.
el mandatario subrayó la importancia de abordar el núcleo duro de la pobreza infantil y señaló que el Gobierno ha trabajado desde diferentes perspectivas y reafirmó el compromiso de seguir implementando políticas y estrategias. Prórroga solicitan varios ediles. Estamos votando. ¿21 es afirmativo? Puede continuar. Gracias, compañeros. El presidente entonces reafirmó el compromiso de seguir implementando políticas y estrategias que contribuyan a revertir la situación y mejorar la situación de vida de los niños y las niñas en el país. Ahora, podemos preguntarnos, sin temor a equivocarnos, que de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, que es dramática en un país donde no nacen niños y donde 1 de cada 5 niños y niñas viven en estas condiciones de pobreza, pobreza solo considerada desde el punto de vista de los ingresos de la familia, no considerando el resto del contexto de la vida de estos niños y las niñas, es verdaderamente una situación que debería alarmarnos, indignarnos, pero sobre todo debería al gobierno, que es el principal responsable, realmente generar las políticas y la ejecución de las políticas, porque acá no estamos hablando de falta de plata, había plata, mucha, poca, pero era 50 millones de dólares que debían ser ejecutados para el logro de bajar la pobreza infantil y adolescente. Y vemos que en esa actuación errática, totalmente, eso no ha sido posible, sino que la situación se ha ido agravando desde el 2019 al 2023. Pero todo esto no pasa por obra y gracia del Espíritu Santo. Pasa porque los niños son pobres, porque viven en hogares pobres, porque sus madres son pobres, porque la pobreza es mucho mayor en los hogares de jefatura femenina, porque las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo, porque se ha desmantelado el Sistema Nacional de Cuidados, donde es a las mujeres de los lugares de mayor vulnerabilidad no les es posible conseguir trabajos de calidad, es en esos hogares donde viven 1 de cada 5 niños pobres en nuestro país. Y la política económica del gobierno ha contribuido a esta situación. Fíjense ustedes que la economía en nuestro país, hacia finales del 2022, había crecido en un 3,5%. O sea, el país creció, produjo, aumentó el PBI, pero esa generación de la riqueza no llegó a los niños, ni qué hablar, pero tampoco llegó a los padres, las madres de esos niños y a los trabajadores. La rebaja salarial y de las jubilaciones que lleva adelante el gobierno desde su inicio, reajustando por debajo de la inflación, transfirió desde el conjunto de los trabajadores al capital más de 1.000 millones de dólares. Y en el 2023, el 10% de quienes reciben mayores ingresos obtuvieron 11,7 veces más ingresos que el 10% de los que reciben menores ingresos. O sea, se ha producido en el Uruguay desde el 2020 hasta acá y se sigue produciendo una extraordinaria concentración de la riqueza que tiene como consecuencia estas cifras que todos hemos leído en estos últimos días y que venimos leyendo de continuo porque la situación no solo no mejora, sino que empeora. La situación de la desigualdad ha aumentado. El índice Gini, que mide la desigualdad, pasó del 38,3 al 39,4. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país es más desigual de lo que era hace un año atrás. Entonces, esta situación, que es, como decíamos, dramática, porque todos sabemos acá que las carencias de alimentación, de educación, habitacionales en los menores de 5 años tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo físico, mental, de salud mental de los niños y las niñas para el futuro. Entonces, cuando el señor presidente de la República dice que
se compromete a seguir actuando, a abordar este núcleo duro de la pobreza y seguir implementando políticas y estrategias, no podemos menos que pensar o decir que el Gobierno Nacional, que es el responsable de esta situación, porque es quien lleva adelante esta política económica que dijimos, que lleva adelante esa improvisación, esa falta de desidia y poco apego en la ejecución de las políticas públicas, tiene que responsabilizarse el Gobierno Nacional de la situación que estamos viviendo. Porque no basta con decir renovamos el compromiso, hay que llevar adelante, ejecutar las políticas con la seriedad y la importancia que las mismas tienen. Gracias, presidente.